Buenas noches, mi nombre es Astrid Herrera, estudiante de la carrera de Negocios Internacionales de la UNAD en la competencia de Economías y Finanzas Internacionales bajo el código 127.005A. Y el día de hoy hablaremos un poco acerca de lo que fueron las crisis que han enfrentado el mundo de manera económica. Para darles un poco más de contexto, pues a lo largo del siglo XX y XXI el mundo ha enfrentado varias crisis económicas que han transformado profundamente los sistemas financieros, los mercados y las políticas económicas. Estas crisis no solo afectaron a los países en donde surgió, sino que debido a lo que es la globalización y la interdependencia entre estos países, terminaron impactando a casi todo el planeta. En esta exposición, en esta presentación, junto con mis compañeras Valentina, Shari y Sharon, explicaremos en qué consistió cada crisis, sus causas, sus efectos y cómo influyeron las decisiones de política económica de los países desarrollados. En la primera crisis tenemos lo que fue la crisis de la Gran Depresión de 1929. ¿En qué consistió esta crisis? Fue el mayor colapso económico del siglo XX que inició con la caída de la bolsa de Nueva York en octubre de 1929 y se convirtió en una depresión global que implicó la quiebra de miles de bancos a nivel mundial y el desempleo de millones de personas. Entre sus principales causas estuvo la especulación sin control por parte de estos países, la falta de regulación bancaria, la sobreproducción industrial y la desigualdad económica que reducía el consumo. Sus efectos incluyeron un desempleo superior al 25% en el país originario, es decir, en Estados Unidos, el cierre masivo de bancos, deflación y caída del comercio internacional. Las políticas de no intervención agravaron la crisis hasta que el New Deal impulsó el gasto público y el uso de reformas que mejoraran la economía mundial. Fue una crisis de tipo bancaria y tipo fiscal. A continuación les voy a hablar sobre la crisis del petróleo de 1973. Y esto fue un shock energético mundial que se originó cuando la OPEP redujo la producción del petróleo y estableció un embargo contra Estados Unidos y Europa, elevando el precio del crudo a niveles históricos. Y las causas fueron dependencia extrema del petróleo en la economía desarrollada y también hubieron tensiones geopolíticas en Medio Oriente. Sus efectos fueron precios del petróleo multiplicados por 4, estancamientos económicos con la inflación, caída de la producción industrial, el inicio de crisis en varias economías desarrolladas y la política económica. Menciona que Estados Unidos y Europa subieron tasas de interés para así controlar la inflación, se promovió el ahorro energético y la diversificación energética. También cambió el papel de los bancos centrales. Bueno, les voy a hablar también sobre la crisis de la deuda de Latinoamérica en el 82. Y esto ocurrió cuando varios países de Latinoamérica dejaron de pagar sus deudas externas, así comenzando con México en el 82. Y esto fue un colapso de modelo del desarrollo basado en préstamos internacionales. Las causas fueron el endeudamiento excesivo durante los 70 años, también las economías estaban dependientes de la materia prima y también hubo elevación radical de las tasas de interés en Estados Unidos bajo reservas federales de Paul Volcker. Sus efectos fueron el incumplimiento de pagos y pérdida de acceso al crédito, también programas de austeridad e impuestos por el FMI y también el estancamiento económico conocido como la década perdida y también la reducción de inversión pública y aumentos de pobreza, política económica. También Estados Unidos aplicó
a una política monetaria que provocaron el encarecimiento de la deuda. Y por último, el FMI impulsó ajustes estructurales y recortes fiscales, de tipo fiscal y cambiaria. Bueno, en el punto número 4 hablaremos sobre la crisis asiática de 1995. ¿En qué consistió esta crisis? Fue una crisis que inició en Tailandia, luego se expandió a Indonesia, Malasia, Corea del Sur y finalmente Filipinas. ¿En qué consistió? Consistió en la caída abrupta de monedas, bolsas y sistemas financieros. ¿Cuáles fueron las causas de estas? Hubieron entradas masivas de capital especulativo, empresas endeudadas, dólares sin respaldo, burbuja inmobiliaria en crecimiento, fragilidad bancaria en varios países asiáticos. ¿Cuál fue un detonante de esto? Hubo un ataque especulativo contra el baht tailandés. Tras de esto, Tailandia abandona la paridad fija y su moneda colapsa. Esto genera un contagio de efectos. ¿Cuáles fueron los efectos que esto dejó? Devaluaciones, principalmente devaluaciones de hasta 80% en algunas monedas. Recesión severa en la región, quiebras empresariales, intervención del FMI con austeridad extrema, política económica. El FMI impuso condiciones duras, recortes fiscales, tasas altas y reformas estructurales. Estas medidas fueron criticadas por profundizar la recesión. ¿Cuál fue este tipo de crisis? Aquí hace referencia a una crisis cambiaria y bancaria. Ahora en el punto 5 hablaremos sobre crisis financiera global. Esta fue en el 2008. ¿En qué consistió? Esta fue un colapso del sistema financiero global originado en Estados Unidos con el estallido de la burbuja inmobiliaria y la quiebra de los gigantes financieros. ¿Cuáles fueron las causas de esta? Préstamos hipotecarios riesgosos, titulación de activos tóxicos, falta de regulación financiera, burbuja especulativa en bienes raíces. ¿Y cuáles fueron los efectos que esto dejó? Recesión mundial severa, congelamiento del crédito global, cierres de empresas y aumentos de desempleo, rescates bancarios masivos, política económica. Estados Unidos creó el programa TARP para rescatar bancos. También hubieron bajas drásticas en tasas de intereses, programas multimillonarios de estímulo fiscal. Europa aplicó austeridad. Esta austeridad retrasó su recuperación. ¿Cuál fue este tipo de crisis? Fue una crisis de tipo bancario. Ya mis compañeras van a seguir ampliándonos un poco más la información y espero que esta haya sido clara. Crisis económica del COVID-19 año 2020. Esta crisis fue provocada por la paralización económica mundial a causa de la pandemia. Esto no se originó en los mercados, sino en el cierre de actividades productivas por motivos sanitarios. Existieron causas como las cuarentenas globales, la caída drástica del consumo y producción, la interrupción de cadenas de suministro y dependencia de comercio internacional. Existieron efectos como la recesión mundial histórica, menos el 3.1% PIB, aumento del desempleo, quiebras empresariales, incremento de deuda pública en casi todos los países. La política económica estimuló fiscales gigantes en Estados Unidos y Europa, tasas de interés cercanas a cero, apoyo a empresas y hogares, expansión monetaria sin precedentes. Este tipo de crisis, que es la crisis económica del COVID-19, la podemos identificar como un tipo de crisis fiscal.
Bueno, como reflexión final, el análisis de todas estas crisis demuestra que la economía global es extremadamente vulnerable a factores financieros, geopolíticos, sanitarios y sociales. Cada crisis tuvo orígenes diferentes, pero todas compartieron efectos profundos que obligaron a replantear modelos económicos. Otro patrón común es el impacto que tienen las decisiones de política económica en las grandes potencias. Aumento de tasas, intervenciones militares, regulaciones financieras o decisiones sanitarias que pueden desencadenar efectos globales. Finalmente, estas crisis evidencian la necesidad de una cooperación internacional sólida para prevenir colapsos futuros y mitigar sus consecuencias. Muchas gracias.